Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Los líderes del mundo, temblando por tu voz, contemplando la venida del Señor, sacudiendo las montañas y sus reinos con furor, doblando sus rodillas ante ti. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, la creación tendrá que declarar: eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación. Oh, eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndolos desde la ciudad de Lima, Perú. Continuamos con el estudio de Ven Sígueme. El título de esta semana es Reconciliados con Dios, correspondiente a la semana desde el lunes 11 de septiembre hasta el 17. Estudiaremos según el manual, 2 Corintios, capítulos del 1 al 7. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con esta clase. ¿Sí? Y vamos a ver el tema. Vamos a ver dos temas. Tema 1, mis pruebas pueden ser una bendición. Casi la mayoría de seres humanos pasamos por pruebas, algunos más terribles que en otros, pero al final todos, ricos y pobres, pasan por pruebas y aflicciones. Puede ser una enfermedad o la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo o la pérdida de una empresa porque cayó la bolsa de valores, sí, o el abandono de un esposo o una esposa, o el maltrato de alguien, o el abuso de alguien. De alguna forma, todos los hijos de Dios aquí, vivientes en la tierra, pasamos por pruebas, algunos más fuertes que otras, pero al final pasamos por pruebas todos. Veamos entonces lo que nos dice Pablo en la carta de los Corintios.
la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Él empieza con una alabanza y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro amoroso Padre Celestial es misericordioso y es Dios de toda consolación. Él nos consuela. Lo mismo hace nuestro Salvador Jesucristo, quien también es el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Porque Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son uno en propósito y en acción. Si bien es cierto, son seres separados, pero son uno en propósito y acción. Realmente Dios es misericordioso. Es el Padre de la consolación. Principio y verdad que podemos aprender de este versículo: que gracias a que el Padre Celestial nos consuela en nuestras tribulaciones, podemos ayudar a otras personas a recibir consuelo. Alguien que ha sido consolado, es fácil que dé consuelo a otros, porque conoce del consuelo, conoce la misericordia del Padre Celestial, y se apiada de su prójimo y le brinda consuelo. Y es que gracias a que el Padre Celestial nos consuela, en nuestras tribulaciones podemos ayudar a otras personas a recibir su consuelo. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Algo que aprendemos de Pablo aquí. Pero si somos atribulados, a veces decimos los santos, ¿por qué? Si estamos guardando los mandamientos y estamos bajo la protección del Padre Celestial, sin embargo pasamos por pruebas, aflicciones y somos atribulados. Pero algo que dice Pablo, quien recibió muchas pruebas, tribulaciones y aflicciones en su vida, por recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Con la experiencia que él tuvo de las tribulaciones, él puedo decirlo: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si yo soy atribulado, es para mi consolación y salvación, porque la tribulación para un santo me acerca más a Dios, mi eterno Padre, y a mi Salvador Jesucristo, quien me da consuelo y esperanza y salvación. Puede surgir de una tribulación, de una prueba, dos cosas, pero nunca intermedias: que nos acerquemos más al Salvador Jesucristo, o que no vayamos al opositor, al lado opuesto. Esa es decisión nuestra por nuestro albedrío y la libertad que tenemos como hijos de Dios, de aceptar las pruebas, las tribulaciones que pasamos con paciencia,
al lado del Señor, o darle la espalda al Salvador y a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. Continúa diciéndonos Pablo, la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Los apóstoles y profetas que escribieron estos escritos pasaron por pruebas, por aflicciones. Si ellos lo pasaron estando más cerca de Dios, siendo sus testigos, sus apóstoles, nos está diciendo que también podamos pasar eso mismo junto con ellos, la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados por el Señor, es para nuestra salvación. Muchos de nosotros conocemos el consuelo del Señor cuando hemos pasado pruebas o tribulaciones, cuando parecíamos que ya no podíamos más y íbamos a desfallecer. Pero de repente el Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, nos consoló, nos dio esperanza y nos hizo ver un poco nuestro futuro. Y nos levantó. Él nos levantó y continuamos. A veces pasan las pruebas para que pisemos firme, pasemos por este valle de lágrimas al lado del Señor. Continúa diciéndonos Pablo, y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme. Qué maravilloso es saber que Pablo conocía a los santos de Corintios. Es como que un obispo nos conozca muy bien y creo que la mayoría de obispos nos conocen a cada uno un poco más de lo que pensamos nosotros, que nos conoce, pero nos conocen. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme. Hay esperanza. Como obispos, y recordando un poco de ese llamamiento que tuve hace algunos años, cuando alguna familia, una persona, un hermano pasaba por pruebas, por el poder del Espíritu sabía que esas pruebas iban a ser momentáneas y con el Espíritu de consolación que venía por el poder del Espíritu Santo, le daba consuelo y sabía que lo aceptaban. Las hermanas a veces botaban lágrimas y aún me hacen botar lágrimas también a mí. Sentíamos el Espíritu, sentíamos el consuelo del Señor en esos momentos, ¿sí? Los hermanos y hermanas salían con esperanza que las pruebas iban a ser por corto tiempo, y así era. Pareciera que en esos momentos como que ya se estaban por darse por derrotados, que no podían más. Se recibía el consuelo del Señor y los levantaba. Y se iban con una sonrisa en los labios. Y podía ver en sus ojos un brillo de esperanza. Y así era. Y lo veía otra semana, lo veía mejor, su semblante mejor. Y pasaban las pruebas. En las pruebas hay consolación y esperanza. Pablo continúa diciendo, pues sabemos que así
como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Estamos aquí como miembros de la iglesia para poder consolarnos los unos a los otros con el consuelo que viene y proviene de Dios. Si somos consolados por Dios, tenemos esa facultad de consolar a otros. Es por eso Pablo, quien pasó por muchas aflicciones, como que hizo que él fuera mejor hombre. Sentía misericordia por sus hermanos. Y es por eso dice, pues sabemos que así como sois compañeros de esas aflicciones, así como él pasaba aflicciones, otros pasaban aflicciones, también lo sois en la consolación, que proviene de Dios el Eterno Padre y de su Hijo Jesucristo. Cuando pasamos por pruebas y aflicciones, es cuando el Padre Celestial está más cerca de nosotros y nuestro Salvador Jesucristo. Es como cuando nuestros hijos están pasando por algunas pruebas, tribulaciones, algunas penas, y nosotros nos enteramos. También sufrimos con ellos sus pruebas, sus aflicciones, y cuando son consolados también nos consolamos junto con ellos, porque sus alegrías son nuestras alegrías, sus consuelos son nuestro consuelo. Y cuando le ayudamos a consolar sus penas, sus pruebas, sus aflicciones, sentimos que ellos, al ser consolados, también nos consolamos nosotros. Es lo que pasó con Pablo, porque él conocía de aflicciones y también conocía de consuelo y de esperanza que nacía en el Señor Jesucristo. Principio que aprendemos aquí: si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Recordamos este principio. Si somos atribulados, es para nuestra consolación, al final es nuestra salvación, porque nos ayudará a ser más humildes, más sumisos ante el Señor, más humildes, para aceptar a nuestro Salvador como a nuestro Señor y Salvador. De esa forma es como que tocáramos sus llagas, nos consolamos con el Salvador Jesucristo. Es como si el dolor nos causara y nos arrodilláramos ante Él y tocáramos sus heridas, sus pies. Recibimos consuelo de Él, porque Él es un Dios de consuelo. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todos nosotros moriremos algún día. Para que no confiáramos en nosotros mismos. Pues alguien dijo, somos aves de paso. Es por eso que él conocía muy bien, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra esperanza está en Dios, quien resucita a los muertos. Si morimos en Cristo, Él nos resucitará. Que podamos estar cerca del Dios resucitado, porque en Él hay esperanza
de vida eterna. Esperanza de que un día resucitaremos. Esperanza que un día nos abrazaremos con nuestros seres queridos que ya cruzaron el velo. Yo tengo esa esperanza de abrazar a mi mamá, a mi papá, quienes ya partieron, y abrazar a mi hermana mayor, a quien nunca conocí, quien falleció al 1 año y medio de haber nacido. Tengo esa esperanza y me consuelo saber esta verdad que un día la veré. Por eso también me esfuerzo, por esta esperanza y este consuelo, en guardar los mandamientos y de estar más cerca del Dios de la resurrección, para que pueda ser feliz con mis seres queridos al final. Porque sé que vivo en una tierra de pruebas. Pasaré aflicciones propio de esta carne y de este mundo que vivimos, en este mundo celestial, de un mundo caído. Pero hay esperanza en Cristo, el Dios de nuestra salvación, el que nos libró y nos libra de tan gran muerte, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Quién nos librará? Jesucristo. Si ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, Él nos librará. Y ya nos libró de la gran muerte que es el infierno. Y en quien esperamos que aún nos librará para vida eterna. En ese camino estamos todos los santos de los últimos días, en el camino que nos conduce a la vida eterna, y con nuestro único consolador y libertador y salvador es Jesucristo, el Dios de Israel. No seguimos a otros sino a Jesucristo. Escuchamos a los profetas y leemos a los profetas, así como Pablo, quienes pasaron aflicción y pruebas y fueron consolados por el Dios viviente. Así también nosotros somos consolados, porque ellos pasaron pruebas y comprendieron y escribieron y dieron testimonio de Jesús, del Dios de la resurrección, del Dios del consuelo y de la esperanza de la vida eterna. Ahí escuchamos porque ellos vivieron pruebas y aflicciones. Todos los santos profetas desde el Antiguo Testamento pasaron por pruebas, unos más terribles que otros, y de sus cárceles escribieron, de las cuevas escribieron, para nuestra esperanza y consuelo. Principio y verdad aquí que aprendemos. Nuestras oraciones pueden ayudar a quienes atraviesan pruebas. Es un principio con promesa. Nuestras oraciones pueden ayudar a quienes atraviesen pruebas. Mi oración puede mucho. La oración de una madre puede mucho. La oración de un padre. Recuerden a Alma, hijo extraviado, y su padre quien oraba. Al final, un ángel bajó de los cielos para enderezar a Alma, hijo, por amor a su querido padre, quien oraba siempre por su querido hijo. Así que las oraciones de los padres son escuchadas por el Dios del cielo y de la tierra. ¿Hay esperanza en Cristo Jesús? Cuando un hijo tenemos que ha quebrado los mandamientos, se ha apartado del redil, se ha ido del rebaño, es una ovejita más perdida que no quiere regresar al redil.
Pero con la oración podemos ayudar a quienes están pasando o atravesando por pruebas. Un hermano o una hermana que se haya apartado de la iglesia de Jesucristo está atravesando pruebas. No crea que va a ir mejor de lo que estaba dentro de la iglesia. Pues cuando estamos dentro del redil de Dios hay paz y consuelo, porque hay un pastor que nos cubre, nos protege. El buen pastor es Jesucristo. Y sus ovejas se sienten confiadas cuando está al lado del pastor, porque sabe quién lo va a defender. Pero cuando una oveja sale del redil y se extravía, está pasando por grandes pruebas, porque ya no tiene esa paz que tenía en el redil, sino tormento. Podemos pensar que están bien, están felices, entre comillas, pero están pasando las terribles pruebas como el hijo pródigo. Vemos que el hijo pródigo al principio posiblemente las pasó como re bien, mientras tenía la plata, mientras tenía todo. Pero una vez que se le acabó la plata, ¿qué pasó? Terminó junto con los cerdos y comiendo aún su comida de los cerdos. Y se acordó de su padre. Y pensó, aún los obreros de mi padre comen bien, y yo aquí con los cerdos. Y regresó al redil. Regresó a los brazos de su padre. Así que aquellos que se han ido apartados del redil de Dios están pasando por pruebas. Y necesitamos que también puedan sentir esperanza y podamos ser una ayuda para ellos, para consolarlos. De eso también se trata el ser ministrante en estos tiempos. De lo que hemos sido consolados, consolar a nuestros hermanos. Versículo 17 y 18 vamos a leer. El versículo 17 dice así: así que, pretendiendo esto, ¿actué quizá con ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí al mismo tiempo sí, sí y no, no? El 18 para poder comprenderlo. Pero antes, veamos el principio y una verdad que aprendemos aquí. Nuestras pruebas y aflicciones de esta vida son pequeñas. Alguien dirá, ¿cómo que pequeñas? Para algunos nos tememos hasta desfallecer. Son pequeñas, dice, comparadas con las bendiciones y el progreso eterno que reciben al sobrellevarlas fielmente. En comparación con lo que recibiremos si somos fieles al Señor, estas pruebas son pequeñas. No debemos desesperarnos en los momentos de dificultades, el Señor. Lo cual es bastante difícil, pero estamos al lado del Señor. Él aligerará nuestras cargas, nuestra mochila pesada, ya que las aflicciones temporales pueden brindarnos gloria y progreso eternos. Esas pruebas y aflicciones, si estamos al lado del Señor, pueden brindarnos, ¿qué dice? Gloria y progreso eternos. Hay un propósito eterno en nuestras aflicciones, aunque no lo veamos en la vida terrenal, aunque no lo veamos ahora. Hay un sabio propósito. Alguien que ha pasado pruebas, aflicciones, puede consolar a otros que están pasando la misma prueba y aflicción. Es que en las pruebas y aflicciones
ya no somos altaneros, vanidosos, pues doblamos las rodillas y caen lágrimas. Y nos vuelven más humildes, sencillos. En las pruebas y aflicciones, hasta el ateo dobla las rodillas y clama a Dios con todo su corazón. Así es que, como alguien dijo, un ateo es alguien que adora lo material, pero adora algo. O se adora él mismo. Él mismo es su Dios y todo. Pero en algo tiene que creer. Y es que se cree en él mismo. Pero al final, cuando está en las pruebas y aflicciones, hinca su rodilla al Dios eterno. Y si vemos algunos, y testimonio de algunos miembros de la iglesia, como algunos pastores cristianos, que han pasado por terribles pruebas, y me acuerdo de algunos pastores que fueron ateos alguna vez, pero una prueba difícil les hizo doblar la rodilla ante Dios. Y no pudieron más y clamaron a Dios. No podían soportar. Y se arrepintieron de haber dado la espalda y haber sido ateos. O de haber creído en ciertas cosas. Como el materialismo. O el comunismo que lleva al ateísmo. Y se arrepintieron y se allegaron al Salvador Jesucristo. Algunos son miembros de la iglesia, algunos abrazaron la Biblia y se convirtieron en predicadores como agradecimiento al cielo, porque recibieron consuelo. Y podríamos decir, ¿por qué no aceptaron la iglesia de Jesucristo? Es porque no lo conocen aún. Ya llegará su tiempo. El Señor los tiene en sus manos, los conoce. Y en su debido tiempo los traerá al redil de Dios. Ellos hacen su parte de la manera del Señor. Algunos, como nosotros, hemos conocido la gracia de Dios y nos ha traído a su redil nuevamente. Algunos tardan más. Algunos en inmediato y algunos también nacen en el convenio. Tema 2. Mediante la expiación de Jesucristo puedo reconciliarme con Dios. Veamos. ¿Qué significa reconciliarse? ¿Qué significa estar reconciliado con Dios? Medite en qué cosas pueden estar separándole de Dios. ¿Qué necesita hacer para estar más plenamente reconciliado con Él? ¿De qué modo lo hace posible el Salvador? Veamos cada una de esas preguntas y meditémonos. Pongamos en ejemplo que es de la vida cotidiana en nuestras vidas mismas. ¿Qué significa reconciliarse? Muchas veces posiblemente nos hemos disgustado con nuestra pareja. Y cada uno ha estado triste, quizás separados momentáneamente. ¿Y qué pasó? Es que alguien pidió perdón y se humilló más, reconoció que ha faltado y comienzan a reconciliarse. ¿Y han sentido la paz que viene la reconciliación? Es una paz bendita.
Y puedo recordar muchas veces con mi esposa hemos tenido así, hemos reconciliado, nos hemos abrazado, hasta hemos llorado. Y es una paz hermosa. ¿Qué significa estar reconciliado con Dios? Podríamos ser lo mismo, de haber estado apartado de Dios, o de haber traicionado los principios, los mandamientos, los convenios. De pronto nos sentimos mal por haberlo hecho. Miramos al Señor y le pedimos perdón. Eso es estar reconciliado con Dios. Y sentimos que Él nos abre las manos y nuevamente nos acepta en su redil, en su regazo. Algo así es estar reconciliado con Dios. Ser uno con Él. Podemos meditar en qué cosas podemos estar separándole. ¿Qué cosas pueden estar separándonos de Dios? Puede haber algunas cosas que nos estén separando de Dios. Quizás nos esté separando de Dios. Estar dando en primer lugar a las cosas del mundo que de Dios. O puede estar separando de Dios en la falta de confianza en el Dios eterno Padre. O una duda, etc. ¿Qué necesita hacer para estar más plenamente reconciliado con Él? ¿Qué necesitamos hacer para, si hemos tenido alguna dificultad con nuestra pareja, qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho para estar más plenamente reconciliado? ¿Hemos acudido a la otra persona? ¿Le hemos pedido perdón? ¿Le hemos prometido quizá no volver a hacerlo más? ¿Le hemos pedido ayuda? De repente éramos débiles, que nos ayudara. Necesitamos estar más plenamente reconciliados con Él. ¿Qué necesita hacer? Cada uno podríamos tener la respuesta de lo que podemos hacer. ¿Y de qué modo lo hace posible el Salvador? Con su expiación infinita, abriéndonos sus brazos, dándonos consuelo, esperanza, amor. Veamos el consejo entonces de Pablo con respecto a estas preguntas. Y por el poder del Espíritu Santo vamos a comprender y entender todas esas preguntas, de qué forma podemos reconciliarnos con nuestro Dios. Veamos entonces Pablo lo que nos aconseja. En el versículo 14, vamos a ver 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, por consecuencia todos murieron. Que si uno murió por todos, Cristo murió por todos nosotros, por consecuencia todos murieron. Todos murieron. Con Jesucristo tenemos vida nueva. Él hizo posible con su resurrección la redención. Así que todos los seres humanos resucitaremos, malos y buenos. Pero los que guardan los mandamientos de Dios irán a vivir con el eterno Padre, Dios eterno. Cada uno en grados de gloria, que lo analizaremos más adelante. Por consecuencia, todos morimos en el Salvador. Nuestra única esperanza en sí es Jesucristo. Por eso lo llamamos nuestro Salvador y nuestro Redentor.
Veamos qué más Pablo dice. Y Él por todos murió. Él murió por mí, por ti, para los que viven. Ya no vivan para sí, ya no viva para sí, para esta carne, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él resucitó por nosotros. Él es la primicia de la resurrección, es el primero que resucitó. Y porque Él resucitó, todos resucitaremos. De manera que nosotros de aquí en adelante ya no vivimos según la carne. Esto está hablando a los santos. Los santos de aquellos tiempos y los santos de los últimos días, y a todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y su Redentor y se han bautizado y han dejado el hombre natural debajo de las aguas, sus pecados, y han salido de las aguas con vida nueva, una nueva vida. Por eso que Pablo nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante ya no vivimos según la carne, sí, aunque una vez vivimos según la carne. Desde entonces hemos conocido a Cristo y ya no vivimos según la carne, vivimos según el Señor Jesucristo. Vivimos por el Espíritu, ya no por la carne, sino vivimos según el Espíritu. Así que los santos que fueron bautizados, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que recibieron el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, mas vivimos según el Espíritu, ya no por la carne. La carne, este hombre natural, no debe ser un estorbo para nuestro progreso hacia la vida eterna. Es cierto que tenemos a la carne que llevarlo con nosotros, pero debemos vivir según el Espíritu y según nos guíe el Espíritu. No hacer las cosas mundanales que antes posiblemente hayamos hecho, sino según el Espíritu, que es para vida eterna, porque según la carne es para muerte eterna. De modo que si alguno está en Cristo, hasta ahí muy claro, nueva criatura es. Estas palabras son profundas y debemos tenerlo muy presente en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que pensar que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Hemos nacido para Cristo. Somos hijos de Dios, hijos del Padre. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Lo hemos dejado sepultado en las aguas del bautismo. Ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es por eso el consejo del Señor es que guardemos el día de reposo y en ese día de reposo renovemos nuestros convenios mediante la Santa Cena, que es tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo en nosotros, mediante la Santa Cena, el pan y en nuestros tiempos el agua, en señal de la sangre de Cristo. Porque hemos sido hechos personas nuevas, somos nuevas criaturas y vivimos según el Espíritu. Según la carne, no podemos comer ni beber la sangre de Cristo.
o el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Como somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y tenemos un nuevo convenio con Jesucristo, el nuevo convenio de recordarle siempre, renovar nuestro convenio y arrepentirnos. Esas, como nuevas criaturas, debemos hacer las cosas según el Espíritu. Porque antes de bautizarnos, vivíamos en el mundo y no conocíamos nada de Cristo, ni sus leyes, ni sus obras, ni sus cosas, ni los misterios de Dios. Pero ahora, como nuevas criaturas, conocemos los misterios de Dios. Conocemos todo lo que el Señor nos ha brindado a través de sus apóstoles y profetas. Y tenemos como nuevas criaturas, nuevos caminos, nuevos principios, un camino que nos conduce a la vida eterna. Y en ese camino hay convenios. El convenio de renovar nuestros convenios en el día de reposo, guardar el día de reposo, santificar, como dice, las fiestas del Señor, vivir la vida que lleva a Cristo. El ser discípulos es seguir los consejos y la guía del Maestro y llegar a ser como nuestro Maestro. No será de la noche a la mañana, pero lo podemos hacer poco a poco. Un buen discípulo, aprende todas las cosas de su Maestro y llega a ser con el tiempo como su Maestro. Y ese es el deseo de un buen maestro, en este caso el deseo de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que lleguemos a ser como ellos. Es cierto que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero como nuevas criaturas tenemos nueva vida. Las cosas pasadas quedaron sepultados en las aguas del bautismo. ¿Verdad que aprendimos hasta aquí? Mediante la expiación de Jesucristo podemos llegar a ser nuevas criaturas y a reconciliarnos con Dios. Es solo al reconciliarnos con Dios mediante la expiación de Jesucristo es que podemos llegar a ser nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Que podamos estar en línea directa hacia el reino celestial. No miremos atrás, como lo hizo la esposa de Lot, que al final terminó convertida en una estatua de sal. Sino miremos siempre adelante. Las cosas del pasado, las cosas viejas, ya pasaron, quedaron sepultados en las aguas del bautismo. Así que tenemos que caminar mirando fijamente al Salvador Jesucristo. Cuando desviamos nuestras miradas a otros lugares, nos hundiremos como Pedro se hundió en el mar. Por temor, Pedro, al mirar otros lugares y no mirar a Jesucristo, al desconcentrarse, comenzó a hundirse. Y se dio cuenta que algo le jalaba para abajo, que quería destruirlo. Este buen nadador, hombre de mar, le dijo al Salvador: sálvame, mirándole al Salvador en dirección al Salvador. Que podamos tener nuestra mirada fija al Salvador. Y si no hemos desviado unos segundos, clamemos al Señor y digamos: sálvame, Señor. Nuevas criaturas, la pregunta. Veamos lo que nos dice Mosía en el libro de Mormón, capítulo 27,
versículo 23 al 26. Veamos lo que nos dice Mosía. Y aconteció que después que hubieron ya ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza, y se puso de pie y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran. Muy bien. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Un hombre nuevo, una nueva criatura, nace del Espíritu. Y Mosía, Alma, se dio cuenta de ello y testificó, porque dijo él, hablando Mesías: me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. El hombre natural, que quebró las leyes de Dios, que persiguió a los santos de aquellos tiempos, se había convertido, se había arrepentido de sus pecados y había nacido del Espíritu. Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo le dieron una oportunidad en su vida. ¿Por medio de qué vino esa oportunidad? Porque se arrepintió de sus pecados. Los dejó, los abandonó, los dejó atrás, y el Señor le redimió. Por eso él dijo: he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, vean lo que le dijo el Señor a Alma: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios. Miren acá, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Si bien es cierto, todos los hombres que han nacido aquí en la tierra somos hijos de Dios, otra cosa es convertirse en sus hijos y en sus hijas, y ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué significa ser coheredero con Cristo Jesús? Recibir la herencia que Cristo recibió de su Padre. Es una cosa, es nuevamente ser nuevas criaturas. Al ser nueva criatura, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Yo creo que está muy claro aquí lo que dice, escrito está en Mosía. Y así llegan a ser nuevas criaturas, que viene por el arrepentimiento, que viene por medio de ser redimidos en la sangre de Cristo, en la expiación de Cristo. Al ser bautizados y al recibir el Espíritu Santo, nos convertimos en nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, quiere decir, si no nos bautizamos, no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y no recibimos el Espíritu Santo, de ningún modo podríamos heredar el reino de Dios. Así que si nos hemos bautizado, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos estamos esforzando por guardar sus mandamientos, y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, entonces somos dignos de heredar el reino de Dios.
que es la vida eterna. De heredar el reino de Dios y estar en el reino de Dios. El elder David A. Bernard dijo lo siguiente: creo que aquí hay mucho que aprender y nos aclara un poco más acerca de ser criaturas nuevas. El consejo de Pablo. Nos dijo el elder Bernard: la esencia del Evangelio de Jesucristo implica un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza misma. Debe haber un cambio en nuestra naturaleza, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar las cosas, en la forma de oír, escuchar, entender. Creo que hay un cambio fundamental en nuestra naturaleza, aún en nuestras células. A eso se refiere. Que es posible por medio de la expiación del Salvador. No sería posible este cambio transformador sin la expiación de Jesucristo. Su gracia y misericordia del Salvador Jesucristo hace posible que haya un cambio, una transformación en nosotros. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias. Nuevamente voy a repetir estas palabras. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar y ajustarse a la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera conversión produce un cambio en las creencias, en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Para aceptar las cosas de Dios y ajustarnos a la voluntad de Dios, hacer las cosas que Dios nos ha pedido. Si el Señor nos ha pedido que guardemos el día de reposo y lo conservamos sagrado para Él, debemos hacerlo. Algunos diremos: es que yo tengo que trabajar los domingos porque es el día que gano más, si no, no podría mantener a mi familia. Entonces, ¿a quién está obedeciendo? ¿Al Dios de su salvación? ¿A su propio yo? Que al final viene de la inspiración que al adversario le ponen las ideas en su mente, en decir, pues, ¿por qué vas a guardar el día de reposo? Si es el día que más ganas y con ese día que ganas puedes mantener a tu familia. No le hagas caso al Señor. Él no va a mantener tu familia. Tú con tu trabajo mantienes tu familia. Eso le dice el adversario. Esos pensamientos vienen a la mente y desecha las palabras de Dios. Entonces eso significa que alguien que viola el día de reposo, en esencia, no se ha convertido al Señor. No se ha convertido al Señor. Porque alguien que se ha convertido al Señor produce un cambio en mi creencia, en mi corazón, en mi vida misma. Me someto a Dios, el Eterno Padre. Les relato una experiencia, y la mía es, y pasé también por esta prueba. Había perdido mi trabajo, incluso había trabajado un mes más y no recibí pago de alguno en ello. Cuando fui a cobrar y el por qué no salió mi cheque, me di con la sorpresa que tenía una resolución directoral donde me habían ya despedido hace un mes atrás y yo no lo sabía. Y más, ni jefe tampoco lo supieron. Así es que tuve que irme a casa. Y era casi la mitad de año.
Yo trabajaba en la administración pública y tuve que pasar por muchas pruebas. No había estado preparado. El poco almacén que había hecho mi esposa se agotó. Hace que los 2 o 3 meses ya estamos viviendo un poco ya qué va a ser de nosotros. El trabajo se había extinguido y de pronto me pasan la voz acerca de un trabajo también para el Estado, pero en esta oportunidad tenía que trabajar los domingos y me daría un día de descanso cualquier día de la semana, pero tenía que trabajar sí o sí el domingo, el día del Señor. Y me dijeron: presenta tus documentos para una vez proponerte y llevarlo ante las autoridades. Y como me vieron con la duda, dijo, mejor, piénsalo bien y nos dices. Traes tu currículum y lo llevamos, porque necesitamos urgente que cubras esa plaza, ya que esa plaza una persona había cesado en esa plaza. Así que le dije fui triste con mi esposa, a mi esposa, y le dije: sabes, hay una oportunidad de empleo, de trabajo, y es estable, pero tengo que trabajar los domingos. Y sabía que las esposas son las que más se preocupan cuando va escaseando la comida, los alimentos en el hogar. Ella había estado orando para que yo pudiera tener mi trabajo, o me regresaran a ese mismo trabajo o a otro lugar. Y algo que me dijo mi esposa, y lo que me alegró mucho: sabes, no te preocupes, no aceptes ese trabajo, porque no te vas a sentir bien, ni yo violando el día de reposo. Soportemos, pasemos esta prueba. Sigamos orando y ayunando, y el Señor nos abrirá otra puerta. Así es que muy dentro de mí yo esperaba esas palabras de mi esposa, porque sabemos que cuando estamos casados somos uno. Y si mi esposa me apoyaba en eso, yo sería muy feliz. Entonces procuré seguir ese consejo y no acepté. Así que no pasaron ni 15 días, queridos hermanos. Me acuerdo una mañana, a las 7 de la mañana, vino un director de una institución educativa que me conocía, que había laborado anteriormente. Me dijo: Salomón, ¿tienes listos tus papeles? Y era un día no de semana, era un día que no laboraban. Me dijo: ve, tengo una amiga, una directora que necesita tus servicios, le he hablado bien de ti, y por favor anda, te está esperando. Lleva todos tus papeles y el contrato inmediatamente para que inicies tus labores el día lunes. Y solo trabajarás de lunes a viernes. Así que yo alisté mis papeles, se me contrató, y ya llevo más de 15 años en la labor en la administración pública. Pude ascender, grado por grado también, y de acuerdo a mi profesión comencé a ascender. Eso fue ajustarme a la voluntad de Dios, ya que pude pasar la prueba y supimos que algo había cambiado en nosotros, en la forma de creer, en mi corazón, en mi vida misma, y creí a mi Dios, a mi Señor.
Cuando honramos las ordenanzas y los convenios de salvación y exaltación, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos con fe hasta el fin, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuándo llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo? Cuando honramos las ordenanzas y los convenios de salvación y exaltación. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Una de las ordenanzas primordiales es renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza. ¿Sí? Y los convenios de salvación que hemos hecho, al momento de bautizarnos, hemos hecho unos convenios con el Salvador Jesucristo. En recordarle siempre, en tomar su nombre, guardar sus mandamientos. ¿Sí? Esos convenios hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, cuando hacemos eso, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos con fe en Cristo hasta el fin, entonces llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Aún hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, aún nuestros cuerpos físicos, esto es nuestra manera de pensar, de sentir. Va produciéndose un cambio. A eso debemos anhelar. Esa debe ser nuestra meta. Y eso lo lograremos junto con nuestro Salvador Jesucristo al andar de la mano con Él. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿De quién proviene todo esto? De Dios el Eterno Padre, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Cristo hizo posible nuestra reconciliación entre Dios el Eterno Padre y nosotros, porque nosotros habíamos sido separados de la presencia de Dios. ¿Por motivo de qué? De motivo de la caída que se produjo al Adán y Eva transgredir la ley de Dios. Entonces ya no había una comunión con nuestro Padre Celestial, porque antes Adán y Eva podían hablar con el Padre Celestial, verse, y vivían prácticamente juntos, podríamos decir, o eran visitados por el Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo. Pero una vez que cayeron, fueron separados del jardín del Edén y arrojados, como dice, a esta tierra, a este mundo celestial de pruebas. Mas ya no vieron al Padre y al Señor Jesucristo, pero sí oyeron su voz y la voz del Espíritu Santo. Entonces, por medio de la expiación de Cristo, nos hemos reconciliado con Dios nuestro eterno Padre, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, por medio de Jesucristo estamos reconciliados con el eterno Padre. Pero para realmente reconciliarnos con nuestro eterno Padre, para nuevamente abrir ese canal y reunirnos con nuestro eterno Padre Celestial y vivir con Él, y ser herederos y coherederos con Cristo Jesús de su gloria, debemos seguir a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. El único medio de llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y vivir con Él es por medio de Jesucristo.
quien ya nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Ya hizo la tarea. Y así que nosotros debemos hacer nuestra tarea. No es gratuito. Es por medio del arrepentimiento y de recibir las ordenanzas salvadoras, de guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. De esa forma podemos regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. El versículo 19, Pablo nos dice lo siguiente: a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Me llama la atención la parte que Pablo dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Él ya lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro eterno Padre. Pero no pensemos con esto que al ser reconciliados con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, que ya hizo posible eso, podemos comportarnos como nos dé la gana, vivir la vida desenfrenada, escuchar y servir más a Satanás que al Señor Jesucristo, y regresar con el Padre Celestial. Si bien es cierto, ya nos reconcilió Jesucristo por su expiación infinita con nuestro Padre Celestial, una forma general para todo, pero el Señor ha dicho que nada viene al Padre si no es por Jesucristo, y Jesucristo nos ha dado un mandamiento. Nadie puede ir al reino de los cielos si no guarda mis mandamientos. Y la única manera de guardar sus mandamientos es arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, bautizándonos en su nombre, recibiendo el Espíritu Santo para ser nuevas criaturas en Cristo, y de ahí el Padre Celestial nos tomará como sus hijos e hijas de Él por medio de la reconciliación que ya hizo posible Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, y lo entiendo de esa manera. Al respecto, el elder Bruce R. McConkie y nos aclara esto y nos ilumina un poco más la mente. La reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual, y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con la divinidad. Mediante ella, Dios y el hombre ya no son enemigos. El hombre, que otrora fuera carnal y malvado, que vivía según la carne, llega a ser una nueva criatura del Espíritu Santo, nace de nuevo, y tal como un niño pequeño está vivo en Cristo. ¿Sí? Así es que por medio de Cristo y al obedecer sus mandamientos, al llegar a ser nueva criatura por el Espíritu Santo, te nace de nuevo, como un niño pequeño que está vivo en Cristo. Y eso se hace posible mediante el arrepentimiento, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, bautizándose en su nombre y siendo fiel hasta el final.
Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo está hablando aquí, que él es un embajador en el nombre de Cristo. Lo comparte eso que somos, a todos los santos somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, como embajadores de Cristo, le decimos al mundo, a los santos mismos, reconciliaos con Dios. Nosotros los santos de los últimos días debemos hacer eco de esas palabras. Al predicar el Evangelio de Jesucristo, debemos llamarles a reconciliarnos con Dios. Al que conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significado tiene? Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Salvador Jesucristo. Por nosotros le hizo pecado. Por nosotros, por nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Podemos entender, comprender mejor? Sí. Jesús, por su sangre expiatoria, cumplió con la justicia de Dios, cumplió con la ley. Así que la misericordia no le roba la justicia. Y nosotros somos justificados en la ley por medio de la misericordia de Jesucristo. Y nuevamente no es por medio de su misericordia nos reconcilia con Dios nuestro eterno Padre. Porque Jesucristo, por su sangre expiatoria, pagó el precio. Pagó el precio que demandaba la justicia por el pecado, por nuestros pecados. Él lo pagó, quien no conoció pecado alguno. Él tomó sobre sí nuestros pecados, nuestros dolores, y con ello nos reconcilió ante Dios el eterno Padre. Y el Padre se reconcilió con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que la salvación nuestra llegó por medio de la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo, de su expiación infinita. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo, mediante su expiación infinita, nos reconcilió con Dios, el eterno Padre. Y si guardamos los mandamientos que Jesucristo nos ha dado en este tiempo, y le seguimos y le servimos a Él, podremos heredar la vida eterna.
y la exaltación al lado de nuestro Padre Celestial. Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, el Dios y Rey de Israel, pronto vendrá. Debemos estar preparados. Debemos reconciliarnos con Dios nuestro eterno Padre por medio de Jesucristo. Debemos unirnos a ellos. Por medio de su gracia, podamos recibir el perdón de nuestros pecados y volver a casa, al lado de ellos. Sé que podemos hacerlo con la ayuda de ellos y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo, su paciencia y por escuchar estas palabras. Gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares. Shalom, mis queridos y amados hermanos. Shalom.